Hola, hola, buenos días. Hola, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esas vacaciones? ¿Sirvió de algo o no? ¿O faltó tiempo para recuperarse? Sí, realmente una semana se pasa volando. Ok, tenemos varias cosas. Habíamos quedado la clase antes del receso, ¿no es cierto?, con la primera parte de la nueva materia de trabajo y energía. Entonces, esta clase, por alguna razón, no se me grabó en el Zoom, pero yo hago dos veces esta clase, tengo dos paralelos, así que lo que voy a hacer, voy a subir la clase del otro paralelo, a colgarla en el mismo link de las clases de acá. Espero que no les moleste, pero prefiero eso a no tener nada, ¿no es cierto? En la clase, ¿no es cierto?, de trabajo de energía estuvimos hablando acerca de qué es lo que es el trabajo. El trabajo, ¿no es cierto?, es cuando se aplica una fuerza y hay un desplazamiento distinto de cero, producto de esta fuerza. Entonces hablamos de que hay un trabajo aplicado sobre el cuerpo que estoy estudiando. La unidad de medida del trabajo es el joule, ¿cierto? Y se define como el producto punto entre dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. El ángulo que se forma entre los dos vectores nos sirve para encontrar una forma más fácil de calcular, ¿no es cierto? Donde voy a tener el producto punto, se puede escribir siempre como el módulo de las dos cantidades, en este caso la fuerza y el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores entre sí. El trabajo es una cantidad escalar. Siempre el producto punto entre dos vectores resulta una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Simplemente tiene módulo y unidad de medida. No tiene dirección al trabajo. Otra cosa que estuvimos viendo acerca del trabajo era una de las propiedades, ¿no es cierto?, que si había un punto A y esto salía, ¿no es cierto?, una fuerza aplicada sobre un cuerpo A y esto describía una trayectoria. ¿Sí? Ah, no estoy proyectando. Eso. Disculpe que la moleste, quería preguntar No, súper. Estoy embalado. Ok, esto. Entonces, si hay alguna fuerza actuando sobre un cuerpo y esta fuerza provoca algún desplazamiento, ¿no es cierto?, que no importa la trayectoria de ese desplazamiento, ¿sí?, la fuerza puede hacer que un cuerpo se mueva para allá o se mueva para acá, describa toda esta trayectoria. Entonces, por definición, como el trabajo es la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento total de este, si yo tengo toda esta trayectoria, me moví todo este recorrido y llegué hasta la misma posición, el desplazamiento de este movimiento es cero. Por lo tanto, aunque hay una fuerza actuando durante todo el movimiento, como el desplazamiento total es cero, el trabajo será igual a cero. ¿Ya? El trabajo total, a eso me refiero.
Bueno, vimos que también tenía propiedad aditiva, ¿no es cierto? Quiere decir como el trabajo de la fuerza por el desplazamiento. Yo puedo obtener el trabajo como la sumatoria de todos los trabajos individuales realizados por todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Como el desplazamiento es único para la partícula, ¿sí? No hay varios desplazamientos, sino un desplazamiento total. Entonces yo puedo hacer una igualdad entre el desplazamiento, o sea, el trabajo total va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas actuando sobre un cuerpo, se le conoce como fuerza neta, ¿no es cierto?, por el desplazamiento. Entonces, vimos algunos ejemplos que, como digo, va a estar de nuevo en la clase, en el video de la clase correspondiente a esta materia. Y una de las cosas que estuvimos viendo también fue el teorema del trabajo y energía. Entonces pudimos ver que el trabajo total realizado sobre un cuerpo se puede cuantificar como la diferencia de la cantidad de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado de un cuerpo, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado de un cuerpo. O sea, la diferencia de energía cinética. Un medio de mv se conoce como energía cinética. Entonces, el teorema del trabajo y energía cinética, ¿cierto?, dice que el trabajo total realizado sobre algún cuerpo, durante el movimiento de un cuerpo, es igual a la variación de la energía cinética que experimenta este, donde la energía cinética es un medio de mv al cuadrado. Ya. Para hoy vamos a continuar viendo este tema de trabajo y energía, pero ahora vamos a ver un caso especial donde el trabajo es realizado por fuerzas que se conocen como fuerzas conservativas, que ya vamos a ver de qué se trata. Voy a editar. Consideramos un objeto de masa m en caída libre, donde entonces está actuando únicamente el peso sobre esta pelotita que se muestra acá. O sea, inicialmente la pelotita está en la posición I sub I. Y después de un tiempo, la posición final de esta pelotita va a ser I sub F. Entonces, si quiero conocer cuánto es el desplazamiento de esta pelotita durante ese intervalo de tiempo, ¿no es cierto?, tengo que hacer simplemente que D va a ser igual a la diferencia entre I sub I menos I sub F. Eso me va a dar ese desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza peso sobre este cuerpo de masa m es la fuerza que está actuando por el desplazamiento, como vectores, producto punto. El peso es mg. El desplazamiento es d, ¿no es cierto? Y el producto punto entre los vectores lo puedo escribir como el módulo, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo de los dos vectores. En este caso, el peso está actuando en esta dirección y el desplazamiento también está en la misma dirección. Entonces, el ángulo que forman los dos vectores es 0. Entonces, hago la operación donde D, ¿no es cierto?, puse que era la posición inicial menos la posición final para obtener este D de acá. Y coseno 0 es 1. Entonces me queda que el trabajo, debido a la fuerza peso, es mg I sub I
menos mg y sub f. ¿Ya? Y va a ser mayor que 0. ¿Ya? Hay un trabajo, en este caso, en esta dirección, hay un trabajo positivo. ¿Qué pasaría si el objeto se estuviera moviendo al revés? Si parte desde esta posición y llega a esta posición. Entonces el desplazamiento sería desde I sub I hasta I sub F. De nuevo, para obtener el valor de D, esta distancia recorrida del desplazamiento, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer la diferencia ahora entre I sub F menos I sub F. Eso T. Y en este caso, la fuerza peso está actuando hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces el ángulo que forman estos dos vectores, si yo lo pongo así, es 180 grados. Entonces, si el objeto estuviera subiendo debido a un lanzamiento vertical, por ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza peso, cuando esto va volando hacia arriba, sería lo mismo, ¿no es cierto? El producto punto entre el peso y el desplazamiento, que yo lo puedo escribir como los módulos, ¿no es cierto?, de mg por d, por el coseno del ángulo que se está formando entre los dos vectores. El coseno es 180. El coseno de 180 es menos 1. Entonces me queda, de nuevo, fíjense, mg y sub i menos mg y sub f. Lo que había visto anteriormente, cuando iba bajando, ahora cuando va subiendo. Es lo mismo. Lo único que cambia es que el trabajo, cuando venía cayendo debido a la fuerza peso, era mayor que 0. El trabajo, cuando el objeto va subiendo en contra la fuerza peso, ¿no es cierto?, el trabajo es negativo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos un lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, o simplemente tenemos una plataforma inclinada, un plano inclinado donde un objeto va subiendo? ¿Cómo puedo calcular el trabajo de esto? Debido a la fuerza peso. Bueno, recién, ¿no es cierto?, vimos que, acabo de explicar que en general, ¿no es cierto?, el trabajo, cuando estamos viendo el trabajo realizado por el peso, va a ser independiente de la trayectoria. O sea, no importa que esto llegue desde este punto hasta este punto, haciendo la trayectoria de una parábola, como el lanzamiento de proyectiles, haciendo una línea recta, como un plano inclinado, o vamos yendo por alguna trayectoria de este tipo, o incluso algo mucho más complejo. El trabajo realizado en todas estas trayectorias, debido al peso, es la misma. ¿Por qué? Porque va a depender simplemente del cambio en la posición en el eje vertical, ¿sí?, con respecto al centro de la Tierra. Entonces, esto va a ser el peso, ¿no es cierto?, por el desplazamiento. El desplazamiento va a ser el mismo, no importa la trayectoria que yo haya seguido, es la posición final menos la inicial. Así que esto va a ser mg d por el coseno del ángulo que formen los dos vectores. En este caso, el peso va hacia abajo y el desplazamiento va en esa dirección. Se puede llamar a este ángulo un ángulo, ¿ya? Este ángulo θ en general es 90 grados más, no sé, llamemos este pedacito de acá el
ángulo de, pongamos un plano inclinado, entonces será 90 más alfa. Entonces, coseno de teta es igual a coseno de 90 grados más el ángulo alfa. Si yo hago por operación o por identidad trigonométrica esto, recuerden que el coseno de la suma de dos ángulos es esto, ¿no es cierto? Coseno de 90 más alfa es coseno de 90, coseno de alfa, menos, van alternados los signos, seno de 90, seno de alfa. Coseno de 90 es 0, así que todo esto va a 0. Seno de 90 es 1, entonces me queda menos seno de alfa. Esta igualdad es menos seno de alfa. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza peso sobre m seguirá siendo como la definición, ¿no es cierto? Peso por desplazamiento, producto punto. Lo descompongo, ¿no es cierto?, en el módulo por el ángulo que forman los dos. ¿Sí? Donde el ángulo del plano inclinado, supongamos, es alfa, y el ángulo que forma el vector peso con el desplazamiento es teta, tal como se los había explicado recién. Fíjense que cuánto va a valer el desplazamiento con respecto al ángulo alfa. Bueno, yo puedo escribir de lo que quiero encontrar, ¿no es cierto?, para poder encontrar el trabajo realizado por la fuerza peso es el cambio en la altura, el cambio en la posición del eje Y. El cambio en la posición en el eje Y. ¿Cómo puedo encontrar yo esa diferencia? Bueno, eso es el seno del ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo alfa es justamente delta I, que va a ser el I final menos I inicial. Acá. Final menos I inicial. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces será partido por D. De aquí puedo despejar D, me queda D igual a I sub F menos I sub I partido por seno de alfa. Ya vimos que coseno de teta, de este ángulo, puede ser escrito como menos seno de alfa. Entonces, si yo reemplazo para poder obtener el trabajo, me queda mg de coseno del ángulo, teta. Me queda mg, el reemplazo de, por el valor que encontré acá, con respecto a la diferencia de altura, ¿no es cierto?, entre I final menos I inicial, partido por el seno del ángulo, y coseno de teta me queda menos seno de alfa. Entonces esto me simplifica, me queda S menos, ¿cierto? S menos me hace que cambien los signos acá, se intercambien estas dos. En vez de quedar I sub F menos I sub I, queda al revés. I sub I menos I sub F. Es lo que queda acá finalmente. Mg I sub I menos Mg I sub F. Entonces, el trabajo realizado por el peso, si se dan cuenta, siempre nos da la misma cantidad. Mg menos I sub I menos Mg menos I sub F. Lo vimos acá, lo vimos al principio. Entonces, siempre para el peso da esa cantidad. Entonces, podemos definir esta cantidad, la cantidad MGI. La vamos a definir. Entonces, podemos notar que en las situaciones anteriores, el trabajo realizado por la fuerza peso es independiente de la trayectoria del cuerpo. Tal como les explicaba, no importa por dónde, la trayectoria que siga el cuerpo siempre va a ser la diferencia entre la altura, ¿no es cierto?,
entre las posiciones inicial y final. Y en todos los casos se cumple que el trabajo es mg posición inicial menos mg posición final vertical, ¿no es cierto? Vertical. Por eso que la nombra con I. A la expresión mg por I se le denomina energía potencial gravitatoria y lo vamos a denotar por una letra U sub G. U mayúscula sub G. Entonces, la energía potencial gravitatoria es mg sub I. Ahora, la energía. ¿Qué es la energía? Especialmente en el área de la mecánica, ¿no es cierto? De la parte de mecánica en física. Tiene que ver con la capacidad de poder realizar trabajo. ¿Ya? Un cuerpo es una propiedad, ¿no es cierto?, del cuerpo, la energía, y se dice que es la capacidad de poder producir trabajo. Hay otras, ¿no es cierto?, definiciones, pero por ahora para este curso eso es lo que mejor lo identifica. Entonces, por lo que el trabajo realizado por la fuerza peso lo podemos expresar de la siguiente manera. Esto vendría siendo UG inicial menos UG final. Yo sé que un delta de cualquier cosa, supongamos delta de una cantidad A, es A final menos A inicial. Entonces, esto yo lo puedo escribir como menos el delta U sub G. ¿Sí? Porque doy vuelta al F con el I, me aparece un menos al intercambiar estas dos. Entonces me queda que el trabajo debido a la fuerza peso es menos delta U sub G, o sea, menos el cambio de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Y el signo menos aparece porque, nosotros estamos viendo que el peso está estando en esta posición y generalmente nosotros denominamos como la energía potencial gravitatoria no es una cantidad escalar, tal como el trabajo, ¿ya? Pero para poder encontrarla, yo tengo que ver la dirección del desplazamiento, la dirección de la fuerza. Entonces, si el desplazamiento actúa en la misma dirección del peso, cuando nosotros generalmente tenemos un sistema que va aumentando positivamente hacia arriba, como ambos van en la misma dirección, eso es positivo. Si van en dirección contraria el peso y el desplazamiento, entonces va a ser una cantidad negativa. Ok, entonces hasta acá. Todo claro con trabajo y energía. Primero, ya llevamos dos cosas. Primero, el trabajo total, encontramos que era igual al cambio de energía cinética, donde la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora encontramos que el trabajo realizado por la fuerza peso es menos delta U sub G. Entonces, se puede generalizar, ¿no es cierto? Y se puede decir que cuando un cuerpo se encuentra sometido a la influencia de la fuerza gravitacional terrestre, este adquiere una energía U sub G denominada energía potencial gravitatoria. Entonces, si yo tomo esta goma y mi sistema de referencia es mi mano, el I sub I inicial de esto sería 0. No hay ninguna posición, ninguna cantidad de desplazamiento ni de distancia con respecto a mi sistema de referencia es 0.
Si yo esto lo saco de esa posición y está en esta posición con respecto a mi mano, esto tiene energía potencial gravitatoria. O sea, la fuerza peso puede provocar trabajo. Y eso yo lo veo, si la goma que tengo en la mano la suelto, la dejo libre, va a caer, va a haber un desplazamiento. ¿Cierto? Entonces aquí I corresponde a la posición vertical del cuerpo, medida respecto del origen de un sistema de referencia perpendicular a la superficie terrestre. Esto implica que la energía potencial gravitacional puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Positivo o negativo. Esta definición de energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto?, es una expresión válida solamente para cuando los cuerpos están cerca de la superficie terrestre. No están más lejos, hay que hacer ahí, ¿no es cierto?, agregar unos términos. Profe, ¿Sí? sobre eso no hay como un valor al que podamos llegar. Cuando uno está más lejos de... O sea, como para saber hasta cuándo es válido. Y hasta cuándo... No. Mira, sí, esto tiene que ver con que tú estás haciendo, supongamos que este es el piso, entonces estás haciendo una diferencia de quiebra. Supongamos que esto va subiendo. ¿Ya? Ese sería tu desplazamiento. Ahora, supón que está en la Tierra y que tiene un satélite que va despegando, ¿no es cierto?, el SpaceX, y llega a una trayectoria hasta acá. Entonces, esa distancia ahora, supongamos yo la voy a llamar R. Es más grande que D. Simplemente para diferenciarlo. Bueno, en este caso, es lo mismo que uno cuando habla de la fuerza de gravedad o peso. Nosotros definimos peso como mg, pero en realidad la fuerza gravitacional es una constante por la distancia de masa al cuadrado. ¿Sí? Esa es la que está acá. Bueno, en realidad es la diferencia de la masa. En este caso gravitatorio sería la masa de la Tierra más la masa del cuerpo por la masa del cuerpo que está acá suspendida. Esa es la fuerza que se utiliza cuando las distancias son muy grandes. Y eso tiene que ver con este R. Si este R es pequeño, ¿sí?, este valor tiende a un límite. Si uno saca ese límite, llega a este valor. Ahora, cuando las distancias son grandes, en general, ya esto empieza a disminuir y ya no puede ser considerado de esta manera. Si R es muy grande, esto tiende a cero. Va disminuyendo la fuerza de gravedad. Por eso que cuando uno sale en los cohetes, ¿no es cierto?, y sale a una distancia, no me acuerdo cuál es el límite ahora, uno empieza a experimentar esta sensación de gravedad cero. Entonces, para todos los efectos, nosotros estamos en esta situación, donde el peso es mg, no en esta situación. Okay, trabajo para fuerzas variables. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es un trabajo realizado por una fuerza constante. Pero ¿qué pasaría si hay una fuerza variable? ¿Cómo puedo obtener yo el trabajo de una fuerza que está variando, ¿no es cierto?, durante la trayectoria que se va moviendo un objeto? Bueno, en un gráfico de fuerza versus posición o desplazamiento en general, el trabajo
va a ser el área que hay debajo de la curva entre la posición final y la posición inicial del desplazamiento. Ahora, esto, no sé si ustedes en qué etapa de matemática van. ¿Están con integrales ya? Sí. Ok, entonces el trabajo en su forma más general se define como la integral, ¿cierto?, entre x y xf de x, como está aquí escrito, que es f punto desplazamiento, ¿no es cierto?, pero un desplazamiento infinitesimal entre x y xf. Y se cumple lo mismo, o sea, si yo quisiera resolver esta integral, ¿no es cierto?, tendría que escribir el módulo de f por el módulo de x por el coseno del ángulo que se forma entre los dos. Y ahí se resuelve. Y esto, ¿no es cierto?, la integral de una función es el área bajo la curva que hay sobre esa función. Así que ahí tenemos la forma más general de trabajo. Profe, ¿ahí qué significa el de X? ¿Distancia? ¿El desplazamiento? El desplazamiento, claro, el desplazamiento. Sí. Ok. No importa la trayectoria, simplemente importa la posición inicial y la posición final. ¿Ya? Fíjate que en este caso tú ves aquí una curva y importa la curva por el área, pero que no es el desplazamiento lo que se está graficando acá, es la fuerza en función del desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento es independiente, ¿no es cierto?, en este caso, posición final e inicial. Nada más. Ok, veamos otro tipo de fuerza, que es la fuerza o el trabajo realizado por una fuerza elástica. Por ejemplo, en un resorte. Esto ya vimos, se vio en Ficient, cómo era la fuerza realizada por un resorte. Y en general obedece esta forma, que se conoce como ley de Hooke, donde la fuerza elástica va a ser una constante K, que es la constante del elástico o del resorte, por el desplazamiento, por la deformación también se le llama, del resorte X. Y el signo menos aparece porque la fuerza siempre va en oposición a la deformación del resorte. Por ejemplo, si esta es la posición natural del resorte, cuando no está ni comprimido ni estirado. Entonces, si yo lo estiro, lo saco de su posición natural, el resorte va a querer volver a su posición natural, entonces la fuerza se va a oponer a la deformación, en este caso, desde su punto natural hasta donde fue estirado. No sé, ¿se dan cuenta? Esto va en oposición, por eso va el signo menos de la fuerza. La fuerza siempre actúa en la dirección opuesta al desplazamiento o a la deformación del resorte. Caso contrario, cuando el resorte se comprime, la fuerza elástica o la fuerza del resorte va a querer restituir su posición natural y va a empujar en la dirección contraria para poder llegar a su posición original, donde no hay fuerzas actuando sobre él. Entonces, si uno hace el gráfico de esta situación por todos los puntos intermedios, lo que obtiene es una gráfica de este estilo, en un gráfico de fuerzas y posición. O sea, la fuerza será positiva y de gran valor cuando estoy comprimiendo el resorte en esta situación. Si mi sistema, ahí sí. Si mi sistema es positivo hacia allá, el
desplazamiento o la compresión es negativa, el eje X, o sea, la posición en X es negativa, y la fuerza aumenta de tamaño. Y a medida que se va estirando, hasta que llega a esta posición, va disminuyendo la fuerza hasta que pasa por el largo natural, donde la fuerza es 0. Después empieza el estiramiento, X va creciendo a medida que se va estirando, y la fuerza empieza a aumentar en módulo, pero en dirección contraria, o sea, en dirección negativa. Sí, como vimos anteriormente, para el trabajo podíamos encontrar el trabajo como la posición, ¿no es cierto?, el área bajo la curva entre un gráfico de fuerza versus posición o desplazamiento. Entonces, si aplicamos eso acá en este gráfico de fuerza elástica, si yo quiero encontrar el trabajo, va a ser el área bajo la curva de este gráfico de fuerza versus desplazamiento. Entonces, ¿cómo puedo encontrar toda esta área? Bueno, esa área, fíjense que es la resta entre este triángulo menos el triángulo más pequeñito que es ese acá. Entonces será el triángulo de 0 hasta XF. Entonces, ¿cuánto valdrá ese triángulo? Bueno, es un triángulo rectángulo, entonces es un medio de un rectángulo. Y el rectángulo sería XF. Y este lado es la fuerza, ¿no es cierto? KX. Entonces, menos, por la posición, ¿no es cierto? Menos KXF. Lo voy a escribir así por ahora, después acá abajo voy a poner un medio de X cuadrado. Y esto sería menos el triángulo pequeñito, y el triángulo pequeñito de nuevo es un medio porque es la mitad del rectángulo que forma el XY, está este lado, por este lado, el lado vertical, que es menos KXY. Entonces, me queda menos un medio de KX cuadrado, a X final, ¿no es cierto? Menos menos es más, un medio de KXY cuadrado. Entonces yo lo puedo escribir al revés para que me quede un medio de KXY cuadrado menos un medio de KXF cuadrado. A esta cantidad, un medio de KX cuadrado, donde K es la constante de un resorte, se define como la energía potencial elástica. Entonces, nuevamente, el trabajo me va a quedar como menos el delta de energía potencial. En este caso, esta es una U, ¿no es cierto? Energía potencial elástica, menos el delta de energía potencial. Porque el delta es final menos inicial, pero como están al revés acá, le pongo el menos para que me quede el delta como corto. ¿Sí? Ahí está. O sea, está el gráfico, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer, escribir el trabajo a partir de este gráfico. Definimos la expresión de un medio KX cuadrado como energía potencial elástica y la denotamos por la letra U sub E.
entonces el trabajo debido a una fuerza elástica va a ser menos delta U sub E, o el cambio de energía potencial elástica. Entonces, recapitulando, tenemos el trabajo total debido al teorema de trabajo y energía es delta K, delta de energía cinética. El trabajo debido a la fuerza peso se puede escribir como delta U sub P. El trabajo debido a la fuerza elástica puede escribirse como menos delta U sub P. ¿Sí? El cambio de energía potencial y el cambio de potencial gravitatorio y el cambio de energía potencial elástico. Esa es la diferencia. Este es con respecto al trabajo total, al trabajo de todo el sistema. De hecho, ese T lo voy a sacar y lo voy a llamar simplemente trabajo después para no estar confundiendo. ¿Cuánto nos queda? Quedan 20 minutos más. 20, 30. Francisco pregunta si el gráfico de energía elástica siempre pasa por cero. Este gráfico no es de energía, este gráfico es de fuerza versus desplazamiento, pero sí, en la elástica siempre pasa por cero. Cuando el elástico, el resorte, pasa por su largo natural, el largo natural es cuando uno tiene un resorte y lo deja quieto, ese resorte queda con un estiramiento natural. Si uno lo deforma, ahí empieza a actuar la fuerza elástica o lo comprime, ¿no es cierto? Pero si uno lo deja quieto, está en su largo natural. Entonces, ahora podemos definir fuerzas conservativas. ¿A qué se le llama fuerzas conservativas? Bueno, acá hemos visto dos tipos sin mencionarlo, ahora lo vamos a mencionar, y hemos visto que el trabajo realizado por el peso y por la fuerza elástica, por la definición que tenemos, solo importa su posición final y su posición inicial, ¿no? Posición final e inicial, no nos importa el estado intermedio. Simplemente posición inicial, posición final, nada más. Entonces, el trabajo hecho por las fuerzas peso y la fuerza elástica sobre un cuerpo que se mueve por alguna trayectoria arbitraria siempre puede ser calculada como la posición, ¿no es cierto?, entre un punto A y un punto B. Es donde un punto A es el punto, por ejemplo, de comienzo y el punto B es el punto final. Aquí se muestran en líneas segmentadas distintas trayectorias para llegar desde el punto A hasta el punto B. Y ambas, tanto el trabajo para el peso como el trabajo para el resorte, se pueden obtener como la diferencia, ¿no es cierto?, entre la posición A y la posición B. Eso es igual al menos delta, en este caso, energía potencial gravitatoria, y el menos delta energía potencial elástica. ¿Qué significa esto o qué implica esto? Esta forma de anotarlo. Fíjense que para la energía cinética no pasó eso, el trabajo es simplemente delta K, pero para el peso y para el resorte aparece este signo menos, menos delta U sub E, menos delta U sub G. Esto implica que el trabajo realizado por estas fuerzas depende exclusivamente del punto inicial y final de la trayectoria, ¿sí? No de la trayectoria en sí, solamente del punto inicial y final. Por tanto, se dice que estas fuerzas son conservativas.
Entonces, para que una fuerza sea conservativa, el trabajo tiene que ser independiente de la trayectoria. Tenemos dos ejercicios propuestos para poder un poco aterrizar y poner en práctica lo que hemos visto ahora acerca de trabajo y energía. Entonces, el primer problema propone lo siguiente. Un péndulo simple de largo L y masa M, se suelta desde el punto A, como muestra la figura. Entonces se pide determinar la energía cinética que tiene en el punto B y su rapidez al pasar por ese punto. Entonces me están pidiendo que acá en el punto B yo encuentre cuánto es la energía cinética del punto B y cuánto es la velocidad del punto B. ¿Cómo puedo obtener yo esa cantidad? ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Sugerencias? Sacar el trabajo. Por supuesto, habría que ver cómo es el trabajo. Entonces, el trabajo total de este sistema es igual al delta de energía cinética. En otras palabras, es un medio de la masa por la velocidad en el punto B menos un medio, la posición final, ¿no es cierto? Que quiero que el punto B menos la posición inicial. M velocidad al cuadrado en el punto A. Pero no conozco la velocidad, a ver, se suelta desde el punto A, o sea, inicialmente esto estaba en reposo. Entonces va a ser un medio de mv cuadrado, pero ¿cuánto vale el trabajo? ¿Conozco cuánto vale el trabajo para poder determinar? Esto quiere decir que el trabajo total va a ser simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B. ¿Conozco cuánto vale el trabajo? ¿Lo puedo sacar con el trabajo del peso? Exacto, muy bien. Esto es el trabajo total. Entonces yo voy a considerar ahora el sistema. ¿Qué fuerza está actuando sobre esta partícula o este péndulo que está haciendo que cambie de posición? Si no hubiese, como dice su compañero, si no hubiese peso, y olvídense, nosotros no hay gravedad, nada, y esta partícula está en el punto A, no se movería desde el punto A. ¿Qué hace que se mueva desde el punto A al punto B? Bueno, el peso. Entonces el peso está ejerciendo un trabajo, ¿sí? Que sabemos que el peso va a depender solamente de la diferencia de posición en el eje vertical. Entonces va a ser, esta sería, sumamos este punto, lo vamos a llamar I sub D, y este punto de acá arriba lo vamos a llamar I sub A. Entonces el D de desplazamiento sería I sub B menos I sub A. ¿Y cómo puedo encontrar el valor de D en términos de los valores que se suponen conocidos acá, que es el largo y la masa? Obviamente hay el ángulo. El largo por el seno de θ. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. D es este lado el que le tengo que restar a L, ¿sí? Porque
a ver, desde aquí, desde la posición hasta acá, eso es L. Y le quiero restar este pedacito de acá. Y este pedacito es L coseno de teta. Entonces D será L menos L coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este pedacito de aquí, desde acá hasta acá, eso es D. Ese es el cambio en altura. Ok, entonces el trabajo total va a ser la suma de todos los trabajos. ¿Y qué trabajo está actuando? En este caso, el trabajo debido a la fuerza peso. Entonces, ¿sí? Es que estoy un poco confundido. ¿Por qué solamente el peso? Es que también hay tensión. Claro, pero la tensión no está, la tensión va en esta dirección, ¿no es cierto? En la dirección de la cuerda. Pero la cuerda Sí. no está cambiando su longitud. O sea, no hay un desplazamiento con respecto a la tensión. Con respecto al peso, sí. El peso es el que Ok. provoca este cambio en altura. O sea, el trabajo total sería solamente como el que crea una variación en la posición. Exacto. Sí. Ok. En este caso, la tensión sería con respecto a la cuerda y el largo de la cuerda no cambia en ningún momento. Entonces, entre comillas, el desplazamiento de la cuerda sería cero. Y el trabajo debido a la tensión con respecto a la cuerda es cero. En cambio, el peso sí está haciendo que cambie la situación de este péndulo, que pase de la posición B, de la posición A a la posición B. Ok, entonces tenemos esto. Y ya habíamos encontrado que el trabajo total era 1/2 de la masa por la velocidad en el punto P al cuadrado. Y eso va a ser igual a el trabajo del peso. Y el trabajo del peso es menos delta U sub G. Donde delta de U sub G es igual mg, la posición inicial, que es A. Bueno, mgd. Sí, ya dejémoslo al tiro. Voy a hacer completo para que mg y sub A, mg y sub B. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Entonces esto implica 1/2 de la masa B cuadrado, que es igual a mg y sub A. Lo voy a escribir como factor ya. mg es factor de sub A menos y sub B. Y yo ya había ¿Profe? encontrado, ¿sí? Disculpe que la moleste. Donde no es al revés, no sería menos mgy más mgyd. Es que recuerda que el... Ah, claro, menos, me faltó... No, está bien. ¿Está bien? Está bien. Fíjate que lo que hice fue el menos delta U sub G es mg y sub I menos mg y sub F. El delta, acuérdate que es final menos inicial. Y el menos Ah, sí. hace que esto cambie, inicial menos final. Entonces, por eso el Tiene menos razón. lo cambié acá. El I sub A en la Ok, posición... disculpe. ¿Sí? No, sí, está bien, sí. Hay que ir confirmando eso. A veces a mí se me pasan esos detalles. Ok. Esto
yo conozco que lo que es medio de m b. Ahora sí voy a poner un menos acá, mg, porque es I sub b. Claro, para que me quede el I sub b menos I sub a, tengo que poner este menos acá. Y obtengo el d. ¿Sí? ¿Sí? Y a su vez el d yo sé cuánto vale. mg de L coseno de θ. Se simplifica el m y aquí hay algo que me está causando un poco de ruido, que es el signo. Pero la gravedad también es negativa, ¿no? Claro. Si tenemos nuestro sistema y hacia allá, ahí estaría todo congruente. Sí. Sí. Lo que me causa un poco de ruido es que, claro, tiene que ser g negativo, porque me va a quedar una raíz cuando obtenga b sub b, ¿no es cierto? B me va a quedar una raíz de menos todo lo que está acá dentro, 2g por este término, L menos L coseno de θ. Claro, si g es negativo, daría eso. Yo esto lo tengo escrito acá. Sí. Me hubiera ahorrado muchos problemas si hubiera escrito esto como el desplazamiento desde aquí hasta acá. Eso lo hubiera escrito como D. Y me hubiera quedado un ángulo acá. Esto sería el seno de ese ángulo, que es Sθ. Y me hubiera salido el tiro. Ok, ya. Voy a borrar un poquito aquí. Si yo hago, como les decía, que esto sea el desplazamiento, porque efectivamente el desplazamiento es desde el punto A hasta el punto B, eso sería mi D. Este ángulo de acá sería el mismo ángulo θ de allá. Entonces, este desplazamiento sería este lado, habría que hacerlo así, ¿ya? De seno de θ sería el I de acá. Quiero escribir como D porque se me va a confundir con este desplazamiento. Lo voy a poner. Ok. Entonces, seno de esto sería I partido por D. No es θ. Okay. Y ese sería I es igual a D. Seno de θ dije que es I partido por D. Entonces, I es, sí, ya digo, D seno de θ. Si lo reemplazo acá, MGI
queda B partido por seno de teta, que es lo mismo que L. Sí, está bien. Para no estar cambiando todo, lo vamos a dejar. Entonces, ese era nuestro D. Entonces aquí, si quiero obtener B, simplemente un reemplazo. Me va a quedar la raíz cuadrada. Paso menos 2 mg L menos L coseno de teta. ¿Ya? ¿No es cierto? Si toman en consideración que G es negativo, entonces esto me va a quedar positivo. Voy a decir que G 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, para que eso pase, tengo que eliminar ese signo. Si no, tendría que decir que G vale menos 10 metros partido por segundo, y ahí dejo ese signo. La raíz me tiene que quedar positiva, una raíz no me puede quedar negativa. Entonces, si considero G igual a menos 10 metros partido por segundo al cuadrado, si esta cantidad acá adentro me queda positiva. Y ahí tengo el resultado del péndulo, ¿no es cierto? A partir de trabajo, aplicando teorema de trabajo y energía, y el trabajo realizado por el peso. Ahí tengo cuánto es la energía cinética, ¿no es cierto? Al pasar por el punto B, 1/2 de la masa por la velocidad B al cuadrado, y la velocidad B en ese momento, entonces 2 mg por la diferencia, ¿no es cierto?, de altura. Y en términos de los valores que conozco, sería L coseno. ¿Sí? Y alcanzamos a ver el último problemita, o al menos a dejarlo planteado. M se anulado. Ah, sí, disculpa. Toda la razón. 2 géneros. Ahí sí. El G se anuló acá, ¿no es cierto? Se simplificó aquí y acá. Entonces no hay M de por medio. 2 géneros. Ya. Un carro de masa M es lanzado con rapidez D1 hacia un plano inclinado, tal como se muestra en la figura. Luego de recorrer una distancia L a lo largo del plano inclinado, llega al extremo de un resorte en su largo natural. ¿Okay? Llega hasta este extremo, L, y el resorte está en su largo natural. Llega hasta el extremo de un resorte que está en su largo natural, comprimiéndolo una distancia máxima X. Y después nosotros se lanza este carrito, viene hasta acá, llega hasta el resorte y comprime el resorte hasta, digamos, una cantidad X. Lo que se comprimió el resorte. El roce entre el carro y el plano es despreciable y el resorte es ideal de constante elástica K. Usa el teorema de trabajo y energía para determinar la rapidez con que llega el carrito al resorte y la compresión máxima del resorte. Ok, lo mismo. Para poder resolver este problema, como estamos en trabajo y energía, y nos dicen que utilice el teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía me dice que el trabajo total del sistema es el delta de energía cinética. Entonces, el carrito parte con velocidad v1 y llega hasta esta posición, hasta cuando comprime el resorte,
Dice que llega comprimiéndolo a una distancia máxima X. Entonces, cuando llega hasta la posición X, la velocidad va a ser 0. Aquí viene con velocidad, si uno piensa, ¿no es cierto? El carrito empieza a subir, pero empieza a disminuir su velocidad debido a la presencia de la acción de la gravedad. Entonces la energía cinética, recuerden que hay algo que pasa con la energía, y lo vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con la energía mecánica de un sistema. La energía se conserva, ¿no es cierto? Entonces, en un sistema, la energía se conserva. Entonces, lo que pasa es que un tipo de energía cinética, en este caso del carrito, se puede transformar en otras formas de energía. Y en este caso se va a transformar en energía potencial gravitatoria y en energía potencial elástica. Entonces este carrito empieza a subir y a medida que va subiendo por este plano inclinado va a adquirir energía potencial gravitatoria. Luego va a impactar con el resorte y cuando comprima el resorte, entonces el sistema va a adquirir energía potencial elástica también. Entonces, el trabajo total realizado en el sistema va a ser el trabajo debido al peso más el trabajo realizado por la fuerza elástica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, aquí me quedaría delta de energía cinética es igual al delta de energía, o sea, al trabajo de P por el trabajo de E. Bueno, lo voy a escribir como los deltas en todos esos. Esto sería menos delta U, UG. Tanto. Y menos delta U sub P. Ok, fíjense que aquí me pide algo que está entre medio, antes de llegar a la posición final. Usa el teorema de trabajo de energía para determinar la rapidez con que llega el carrito al resorte. O sea, con qué rapidez llega a este punto. No al de acá, porque sabemos que se detiene finalmente. Y además me pide la compresión máxima del resorte. Entonces puedo separar este problema en dos etapas. Puedo llamar a esto etapa 1. Hasta cuando llega aquí. Y acá cuando comprima el resorte lo voy a llamar etapa 2. Entonces, etapa 1. En la etapa 1, fíjense que solamente hay la energía cinética del carrito, porque va con velocidad, va a llegar a esta posición de largo L, y todavía va a llevar una velocidad aquí, una velocidad, este lo vamos a poner punto 1 y este punto de acá, punto 2. Entonces la etapa 1 va a partir, voy a tener que el delta de energía o el trabajo, ¿no es cierto?, hasta la etapa 1. Quiero ser bien riguroso con el procedimiento, entonces el trabajo total en la etapa 1 es igual a K1. Y en esa etapa, el trabajo total en la etapa 1 es simplemente el trabajo que está realizando la fuerza peso, porque todavía no interactúa con el resorte.
Entonces esto sería el trabajo del peso en la parte 1. Fíjense que el peso sigue actuando acá en la etapa 2. Es un pedacito nomás el que sube, pero alcanza a subir mientras el resorte se comprime, así que también hay que considerarlo en esa parte. Ok, eso sería en la etapa 1. Y en la etapa 2 sería desde este punto 1 hasta el 2, tendría que el trabajo total, ahora la energía cinética va a ser la energía cinética con la velocidad en 1 hasta la velocidad en 2. ¿Sí? O sea, tengo que desde aquí obtener cuánto es la velocidad en el punto 1. ¿Ya? Lo voy a dejar planteado porque ya se nos acabó el tiempo hace rato. Entonces, trabajo en el punto 2 va a ser el trabajo del peso, porque como digo, sigue subiendo un pequeño, más el trabajo de la fuerza elástica. ¿Sí? Y ahí sí se puede obtener todo lo que están viendo. Primero, la velocidad, la rapidez con la que llega el carrito al resorte se obtiene de la etapa 1. Luego, la compresión máxima, bueno, lo puedo obtener desde acá. Resolvemos el miércoles. Hasta aquí llegamos. Nos estamos viendo. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, Que estén profe. bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.